largo de todo esto. Eso. Ahí tenemos que aceptar. Y también está Taina, a quien saludo y le doy la bienvenida. Vamos a estar junto a Emi haciendo de asistencia técnica, así que cualquier inquietud o consulta que necesiten pueden escribirnos. Y bueno, León, todo en tus manos. Bien, muchas gracias. Bueno, hola. Ay, qué lindo ver algunas caras. Bueno, quiero empezar por reconocer que ustedes respondieron al llamado del taller. Es socorro, vivo con adolescentes, ¿no? Entonces, en alguna parte de su vida, en algún momento del día, están experimentando dolor, están experimentando una angustia, están en la búsqueda de la construcción de una herramienta distinta, de un diálogo que aún no tienen, y quiero hacer una breve pausa para conectar con esa intención, ¿no? Y para honrar ese dolor que los trae hasta acá. Y también, porque a veces las cosas funcionan así en simultáneo, la celebración de que acá estamos. Salud. La intención y el trabajo, de mucha gente, de todo el equipo de Viviendo, que edición tras edición sigue manteniendo vivo este esfuerzo, nos permite estar acá, trabajando en equipo, aprendiendo y construyendo, y bueno, mi gratitud hacia ellos y ellas, y mi gratitud hacia ustedes que me están dando la oportunidad, ¿no?, de estar juntos durante 2 horas, investigando un poquito cómo es todo esto. Wow, veo gente que se sigue sumando. Lindo verte, Meme. Bien. Hola, Pili. Gracias. Bueno, lo primero que, como para darle inicio, voy a contar un poquito la dinámica del taller, así ya saben qué es lo que va a pasar, porque a mí me pasa que a veces, cuando es algo online, me pone un poquito inquieto no saber si la persona que tengo enfrente va a estar 2 horas hablando, si en algún momento voy a hacer algo, si va a haber una pausa, ¿no? A mí me gusta saberlo. Entonces, veo deditos arriba, gracias. Va a haber una pausa en el medio. Antes de eso, yo voy a hacer una pequeña introducción, cómo me convertí en papá, por qué llegué a la CNB, qué es lo que descubrí primero en la comunicación no violenta, y vamos a hacer una práctica. ¿Sí? Van a ir a la Flor, van a ir a las salas de práctica en parejas, van a vivenciar un ejercicio, vamos a volver, lo vamos a comentar un poco en grupo, ahí va a estar la pausa, y después volvemos y vamos a ir directamente a lo que ustedes se van a llevar del taller, a lo que va a ser como la herramienta concreta, práctica, a la cual van a poder recurrir en el momento de emergencia. ¿Sí? Bueno, veo también mucha gente que tiene las cámaras apagadas. Noto un poquito de inquietud con eso. Me gustaría, si las personas que están... Bien, Luis no tiene cámara, ahí está. Gracias, Luis, buenísimo. No hay motivo para pedir perdón, bienvenido. Hola Marta, bien, sin cámara, perfecto. Bien, las personas que no tienen cámara no se pueden conectar, pero que tienen intención de participar o ir al grupo de práctica, bueno, Gustavo no tiene cámara ni audio, eso es bueno saberlo. Diana no quiere ser grabada. Bien, las personas que quieran participar después del grupo de práctica van a necesitar tener como mínimo audio, así que cuando llegue ese momento, ahí vamos a hacer de vuelta una pequeñita encuesta acerca de cómo están en disposición para participar. Hola Pau. Bien. Bueno. Arrancamos. ¿Cómo me convertí en papá? Empezó hace 8 años.
Ana, presta atención a manejar, que es mucho más importante que este taller, te lo aseguro. Bien. Mi aventura como papá empezó hace 8 años, ¿no? Yo soy papá adoptivo de Rocío, que hoy en día tiene 21. Entonces, yo de un día para el otro fui papá de una nena de 13 años y aprendí y descubrí las cosas de la noche a la mañana. En mi cabeza era, bueno, es una situación un poco atípica, vamos a juntar herramientas, va a haber terapia, vamos a estar... Bueno, la realidad fue bastante distinta. Ni la ayuda de la terapia, ni la buena onda, ni intentar divertirnos, nada servía para conectar. Los conflictos escalaban, la situación era muy angustiante. En mi mejor intención, yo intentaba darle lo que yo creía que ella necesitaba, y nada funcionaba, realmente nada funcionaba. Como el punto crítico que yo identifico como en mi proceso de dolor fue encerrarme en mi habitación, hundir la cara en la almohada para poder llorar y gritar como en paz toda la rabia y la frustración que sentía por seguir acumulando básicamente fracasos, ¿no? Entonces empecé a buscar como en los lugares donde no había buscado antes. Empecé a formarme como coach, y en ese proceso un conocido mío pone una invitación a un taller de comunicación no violenta, ¿no? Ahí Fer sonríe, es un conocido en común, Manu Mora, el queridísimo Manu Mora. Entonces le pregunto, che, Manu, le digo, ¿qué es esto de la comunicación no violenta? Y me dice, bueno, es lo que vamos a ver en el taller, ¿por qué no venís? Bueno, fui. Impresionante. Impresionante, impresionante. Fue tal la energía en ese taller, que luego del taller continuamos, no recuerdo durante cuánto tiempo, con un grupo de práctica que se reunía semanalmente, ¿no? Y en ese grupo de práctica yo experimenté algo que no había experimentado nunca antes en la vida, y es que me escuchen. Bueno, por lo general las personas se escuchan. Uno va por la vida pensando que las personas se escuchan. A veces sí, a veces de casualidad sí, pero no nos enseñan verdaderamente cómo escuchar, cómo prestarle atención a la vivencia de otra persona. A mí me pasó que en el grupo de práctica yo pude compartir mi vivencia, y las personas que estaban conmigo honraban mi compartir en silencio. A mí me pasó que yo compartía, y las personas que estaban conmigo honraban mi experiencia sin aconsejarme, sin comparar, sin contarme una historia en donde a un cuñado le había pasado algo parecido, sin invitarme a que me dé cuenta que en realidad no era para tanto, que hay cosas peores en la vida, y así un largo etcétera de interrupciones cotidianas que llevamos a cabo todo el tiempo, eso casi es una observación, sin darnos cuenta, ¿no? Y pasaba algo más, y es que cuando yo terminaba de compartir, siempre alguien se ofrecía a reflejar. Me preguntaban, León, ¿querés que te diga lo que yo te escuché? ¿Lo que yo entendí de lo que vos dijiste? Y en ese reflejo, yo tenía la oportunidad de reverme a mí. Tenía la oportunidad de decir, ¿fue eso lo que yo quise decir? ¿Hay algo que quiero cambiar? Y además, me daba la plena seguridad de haber sido escuchado por la otra persona. O no. En ocasiones, la persona que reflejaba no había entendido lo que yo había dicho. Y yo seguía teniendo la oportunidad de decir, mira, me parece que es algo distinto, ¿querés volverlo a escuchar? Y podíamos hacer el proceso nuevamente, ¿no? Eso me parece la primera magia que funciona de verdad en la comunicación no violenta. Y también es la primera práctica que vamos a hacer, que vamos a llevar adelante hoy en este taller, ¿no? Quiero que piensen en un conflicto, una situación que tengan, y voy a hacer una aclaración que me hubiese gustado hacer al principio, cuando hice
una breve apertura con celebraciones y lamentos. Así como celebro que estemos trabajando acá, también lamento la tiranía del tiempo. Tenemos solo 2 horas, ¿sí? Entonces, el debate interno mío fue darle espacio a la empatía o darle espacio al contenido y las herramientas. Y yo elegí esta segunda opción, darle espacio a las herramientas, ¿cierto? Entonces, les pido que cuando compartamos, ya sea en los grupos de práctica o en el grupo general, autorregulemos el nivel de intensidad del conflicto que vamos a compartir. Porque puede ser difícil si volcamos lo más doloroso que estamos viviendo y el grupo no puede contenerlo, ¿sí? Es una cuestión de autocuidado y de priorizar el aprendizaje. ¿Les parece? ¿Sí? Bien, gracias. Entonces, lo primero que quiero que hagamos es que conecten con una situación conflictiva que tengan, cotidiana, preferentemente con sus hijos y sus hijas, y van a tener 5 minutos para compartir, ¿sí? Con la persona con la que les toque. Durante esos 5 minutos, la persona que escuche va a hacer lo que describí hace un ratito, ¿sí? Principalmente va a escuchar y va a intentar devolverle las palabras que recibió. Dejemos de lado los consejos, las comparaciones, las simpatías, todos esos comportamientos cotidianos, ¿sí? Simplemente nos limitamos a eso. Y después vamos a cambiar. La persona que compartió va a reflejar, y la persona que reflejó va a compartir. ¿Sí? Van a ser 5 minutos para cada proceso, para compartir y después para reflejar, y después al revés. ¿Sí? Es algo, supongo que nuevo para algunas de las personas que están en el taller, me consta que para otras, 10 minutos en total para cada persona, o sea, 5 minutos de compartir y 5 de reflejar, y después al revés, serían 20, ¿sí? El ejercicio completo. Yo entiendo que para algunas de las personas que están en el taller, el proceso de reflejar puede ser algo nuevo, y me pregunto si quieren que hagamos como una demostración de cómo es unos minutos de escucha y de reflejo. ¿Les parece? Acepto manitos levantadas o... Bien, a ver... Bien, bueno. ¿Salvador quiere decir algo? No, solo que me voy a tener que desconectar, lo siento. Lo lamento, Salvador, gracias. Bien. Bueno. Bueno. Bien, entonces vamos a hacer una pequeña demostración. Vamos a compartir un poquito. Mi querido amigo Fer, ¿tendrás de casualidad alguna situación que quieras compartir conmigo o no? Bienvenido el no. Sí, bueno, te puedo compartir algo de lo que va pasando. Tengo una, si querés, sí. Bienvenida, bienvenida. Gracias. Bueno, tengo un niño que se llama Juanjo, que tiene 10. Está muy difícil que se bañe, muy difícil que se bañe. Entonces yo trato como de cuidar algo de su elección, y entonces le digo, bueno, podés elegir en qué momento del día te bañas. Y entonces él me dice, después de comer, papá. Bueno, está bien, vos elegís después de comer. Y después de comer, yo me olvido, él se olvida, llega la noche y no se bañó. Entonces es un poco difícil, yo quiero como darle un espacio a su autonomía, y a la vez quiero que se bañe realmente. Hemos charlado sobre lo que sucede, aparte de su salud y el cuidado de su cuerpo, de lo que sucede con sus olores para mí y para su hermana, y lo difícil que es expresarle cariño con ese nivel de olor. Y es muy difícil. Entonces yo trato de darle eso, de
de la autonomía y que elige el momento, pero después lo deja pasar para más tarde y pasa el día y no se baña y el olor crece. Te hago un poco rápido, Lion, ¿eh? Y entonces es frustrante y entonces a veces le digo, no, Juanjo, ahora a bañarte. Ya no puedo seguir confiando en que vas a elegir ahora bañarte. Y me da una pena porque a veces me dice, bueno, me tengo que ir a bañar, y a veces se pone a llorar para irse a bañar. Entonces me da un poco de pena y de desconcierto de, bueno, y ahora llora. Bueno, un poco eso. En algunos momentos tengo unos momentos así muy hermosos donde viene y me dice, papá, ya entendí, vos me mandás a bañar porque me querés. Yo digo, sí, Juan. Son unos momentos de alivio en la preadolescencia, porque tiene 10 nada más, son unos momentos donde me alivio mucho. Y digo, al fin entendió, mi intención de cuidado llegó. Y hay otros momentos donde no, donde otra vez no me quiero bañar, ¿por qué me tengo que bañar? Si estoy bien sin bañarme. Y un agotamiento de cuánta energía me va a llevar, cuánta energía me va a llevar un baño, que es algo cotidiano. Bueno, puedo no usar los 5 minutos, pero un poco es esa la experiencia, Lion. Gracias, gracias por compartir, Fer. Lo que yo escuché es que se está presentando la situación del baño con Juanjo, tu hijo de 10 años. Hacen un acuerdo acerca de cuándo bañarse, en el cual vos querés respetar su elección, su autonomía, y el acuerdo es, bueno, después de comer. Y después de comer se presenta alguna situación, o te olvidas vos, o se olvida él, y se pospone el baño, y al momento de recordar la necesidad del baño surge el conflicto, a veces él llora, ¿no? Tratás de ser paciente, crece el olor, cambia la situación, le demostrás, le contás que también es incómodo para vos, para tu hija, ¿no? Y a veces, bueno, él también conecta un poco con tu intención y dice, vos querés que yo me bañe porque me querés, y bueno, ahí estás. A veces se te hace muy difícil, se hace muy pesado llevar toda esta situación adelante. Me parece que el conflicto es repetitivo. Exactamente, eso, Lion. ¿Te entendí bien, Fer? Sí, ¿Y cómo te así es. sentís ahora, después de haber sido entendido por mí? Bueno, ahora me siento como animado, sí, alivio también, y contento de haber sido escuchado, y, sí, y animado. Recordé como ambas partes de la situación, la parte difícil, pero también la parte linda, entonces eso también me da como paz y un poco de confianza. Y también acompañado, me imagino que hay otras personas acá que les debe pasar algo así, parecido, entonces me imagino esto, me experimento que no estoy solo en la situación, y también recibo compañía, así que también contento, algo contento y aliviado de eso. Gracias. Gracias, Fer. Gracias. Bien. Eso es aproximadamente cómo es reflejar. Las primeras veces a mí me daba la duda de decir, no me voy a acordar de todo lo que está diciendo la otra persona. ¿Cómo hago para acordarme de tantas palabras? Bueno, no es necesario. No es necesario, no es un examen. Es una demostración de intención de conexión. ¿Sí? Todo con on. Demostración de intención de conexión. Y si uno dice algo que no es, si uno entendió algo de una manera distinta, no importa, ofrézcalo. Porque la persona que compartió va a tener la oportunidad de decir, mira, esto capaz es de otra manera. ¿Sí? Sin miedo. ¿Se animan? ¿Quieren experimentar? ¿Sí? ¿Bien? Bueno, nos vamos. Esto no lo planeé, pero voy a pedir ahora la colaboración de Fer y de Tai. Les voy a preguntar, en realidad, si quieren ustedes practicar, quieren ir al grupo de práctica con alguien, o si quieren ser mis ángeles de compañía y pasar por las salas a ver cómo va la situación junto conmigo. ¿Qué quieren? ¿La segunda opción? Perfecto, bien. Entonces vamos a hacer eso. Tai, Fer y yo vamos a pasear por alguna de las salitas un momento para ver cómo va la práctica. Ustedes
bueno, a partir de que las chicas armen los grupos de práctica, pueden empezar a compartir. Bren, ¿querés decir algo? Solo un segundito, que como entró gente y salió gente, ahí los estoy reorganizando. Entonces a Tai y a Fer las dejo sin asignar. Emi y yo también vamos a quedarnos en la sala principal, y ya el resto ya tiene sus salitas asignadas. Así que ya estaríamos, ya estamos listas. Ay, voy a pausar también. Ya no solamente tiene que ver con el hecho de que sea su mamá, ¿no? Sino que tú tienes una responsabilidad en su vida, porque de alguna manera, si un adolescente comete un delito, ahí está el padre, ¿no? Con responsabilidad hasta legal. Entonces no es tan... escuchar a un adolescente implica también una gran responsabilidad, porque es un ser que está en formación y está bajo tu cuidado. Eso es lo que... esas dos inquietudes me han surgido. Gracias. Estoy escuchando entonces, ¿qué pasa? La primera inquietud es, ¿qué pasa cuando la otra persona elige el silencio, ¿no? ¿Cómo comunicarnos con eso? Y la segunda, ¿cómo poder recibir la vivencia del adolescente, de la adolescente, y al mismo tiempo mantener la conciencia de la responsabilidad sobre esa situación? La segunda inquietud, confío en que la vamos a responder a medida que vayamos surfeando por lo que queda de taller. La primera, voy a recurrir a uno de los principios de la comunicación no violenta, y es: todo lo que hacemos, decimos y pensamos es el intento de cuidar de algo que es importante para nosotros, que es precioso para nosotros en ese momento. Entonces, si podemos mirar con compasión y con amor al silencio que está eligiendo la otra persona en ese momento, más tarde o más temprano va a poder, eso ya es conexión, y más tarde o más temprano va a poder aparecer la comunicación. Espero haber puesto un granito de arena en tu inquietud, Litsi, y gracias por compartirlo. Y quiero escuchar ahora a Sandra y seguir, por favor, con la práctica para cuidar del tiempo. Sandra, ¿aún querés compartir? Hola, ahora. Pues nada, que para mí ha sido maravilloso no tener que estar justificándome todo el rato, que no me interrumpan, que no se me malentienda, sí, eso, que no me den consejos y bueno, eso, que es un placer, ¿no? Sentirte acompañado y sobre todo que se te ha entendido, porque muchas veces me frustra mucho ¿qué pasa? Que no me expreso, que no llega, que no me están entendiendo. Esto no lo he dicho yo y el otro sigue que sí, que tú has dicho eso, ¿sabes? Y sobre todo eso, ¿no? La paz de poder comunicar y que te entiendan. Gracias, gracias, Sandra. Entonces, lo que yo escuché como cosecha, como experiencia del ejercicio, es siempre la conexión, ¿no? El descubrir que podemos ser escuchados, el sentir alivio, alegría. Y llegamos a la primera herramienta, ¿no? La primera herramienta es una red de contención. Seguramente en algún lado escucharon la frase de que para criar a un niño hace falta una tribu. Bien, muchas veces construir esa tribu es responsabilidad de las personas que elegimos maternar o paternar, ¿sí? Y cuando digo tribu, no me refiero solamente a, bueno, mi mamá me hace el favor y me lo cuida cuando yo hago otra cosa, o mi primo siempre viene de visitas a casa y entonces pasamos tiempo juntos. No, me refiero a personas que puedan sostener en el mismo espacio que nosotros la intención de crianza que queremos llevar adelante. Personas con las que podamos compartir los valores. Eso es una tribu. Eso es una tribu, ¿sí? Un espacio donde podamos vivenciar esto. ¿Y por qué es necesaria una tribu? Porque muchas veces la solución al conflicto empieza dándole aire al conflicto, ¿sí? Muchas veces, en la mayoría de las veces me atrevo a decir
él o la adolescente no está en condiciones de escuchar o de recibir toda la vivencia del padre o la madre en ese momento. Y nos ayuda a nosotros a alivianar un poco de esa carga en un espacio de seguridad, conectar con nosotros y con nosotras, y después volver al conflicto con más espacio. Eso es lo primero, es una red. Y uno dice, bueno, pero ¿de dónde voy a sacar otras personas que me vayan a escuchar? Bueno, acá están, ¿no? Acá están. Hay un chat, hay una pantalla, hay un Zoom, hay un WhatsApp. Si conectaron con la persona con la que fueron al grupo de práctica, o si quieren círculos de empatía, dice Ada, el espacio Viviendo ofrece. No recuerdo los horarios, porque yo con todo lo que es organización, no es mi mejor amiga la organización, soy más de la fluidez. Pero si alguna de las chicas quiere recordar los horarios, hay círculos, pueden conectar con otras personas, y quien sienta la apertura a dejar su contacto en el chat, ya es una manera de empezar. Con una persona que nosotros sepamos que nos puede acompañar en un determinado momento, ahí ya empezó la tribu. Eso es lo primero. Estoy viendo la hora, pensaba darles 1 minuto o 2 de descanso. Gracias, Claudia. Ahí, ya está pasando, qué lindo, me entusiasma. Bueno, ¿quieren 2 minutos de descanso o están bien para seguir? Si quieren 1 minuto de descanso, levantan la mano. 1 minuto de descanso. Bien, bueno, son y 26. 1 minuto es muy poquito. 3 minutos, vuelven y 29, pero no se desconecten, apaguen la cámara nada más, por favor. Dale, y 29, retomamos. Me siento en un ascensor con esa musiquita, me gusta. ¿Sabes que tenía la misma sensación? Es muy de ascensor, me gusta igual, me relaja. Bien. Quizás podemos frenar la grabación para que no aparezca la pausa. Bien. Bueno, bienvenidos, bienvenidas nuevamente, gracias. Vimos la primera parte, que es la red. Sí, no se puede renombrar por una cuestión de seguridad que estuvo pasando, Sebastián, pero está bien. ¿Nos querés tipear tu nombre, ya que es el perfil de tu hijo? Supongo que no te llamas Sebastián. Bueno, ahora vemos qué pasa, ¿no? ¿Qué nos pasa? Claudia, gracias, Clau. ¿Qué nos pasa como en este momento, ¿no? En que estamos maternando o paternando a una persona que está atravesando la adolescencia? Nos pasa que el método de crianza que tuvimos durante la niñez deja de ser efectivo. Y deja de ser efectivo por algunas situaciones. En la niñez, el padre o la madre toma decisiones, y para tomar esas decisiones no necesita consultarle al niño o a la niña. Elige su nombre, elige la religión que va a tener, si es que va a tener alguna, elige la educación, elige, voy a tocar un tema picante, elige vacunar a esa persona o no vacunar a esa persona. Hay un montón de elecciones que se van haciendo para las cuales no necesitamos el consentimiento de ese niño, de esa niña, ¿no? Hola Rosa, gracias. Pero llegados a una edad en la que la persona quiere tomar sus propias decisiones, entramos en conflicto. Porque si bien todas las decisiones que tomamos durante la niñez las tomamos privilegiando la seguridad o privilegiando lo que creemos que va a ser mejor para esa persona, cuando llega la adolescencia es la propia persona la que quiere tomar esas decisiones por sí mismo, por sí misma. Sumado a ese conflicto, existe una capacidad que todavía no está desarrollada completamente por el adolescente, primero para tomar decisiones que sean congruentes con el resultado que quieran tener, y además para también, por ejemplo, responsabilizarse de las consecuencias.
de esas decisiones. Entonces estamos un poco ante una situación de caos donde no sabemos qué hacer. Lo viejo ya no sirve, no tenemos un lugar a donde ir. Bueno, ¿qué pasa? Viene la CNB, viene Marshall a darnos una herramienta y hacernos una invitación, que es la de ver el conflicto como una oportunidad de profundizar en el vínculo, ¿sí? El conflicto no es una situación de separación, de división, sino una oportunidad de decir, bueno, ¿qué está necesitando esta persona? ¿Qué estoy necesitando yo en esta situación? ¿Qué está necesitando mi hijo, mi hija? ¿Y yo qué es lo que estoy necesitando? Voy a contar una situación mía con mi hija, que para mí durante muchísimo tiempo fue un ejemplo de muchas cosas, ¿no? A mí me gusta el café, yo soy fan del café, pero mi hija es fanática del té, ¿sí? Entonces, el único motivo de que en mi casa haya té es una demostración de amor hacia Rocío. No tiene otro objetivo. Yo nunca en mi vida tomaría la iniciativa de prepararme un té. Entonces a mí me pasaba que tenía un montón de variedades de té, no sabía que había tantas variedades de té, para mí el té era uno, y intentando de expresarle mi amor a Rocío, descubrí que había un montón, y yo estaba muy feliz de traer distintos sabores, colores, bueno, en fin, fríos, calientes. Y cuando yo volví a casa, y con muchísima frecuencia, por no decir siempre, veía la taza en la cocina sucia, con el saquito adentro, la historia que yo me contaba en mi cabeza era que Rocío no apreciaba mi amor, era que Rocío era incapaz de ver cuánto yo la quería, ¿no? Era muy doloroso para mí ver esa taza sucia ahí en la mesa o en la mesada, ¿no? Y siempre querían saber qué había pasado, y yo, dentro mío, tenía una intención de reproche hacia Rocío. Nunca era simplemente curiosidad. Entonces, ¿qué pasó? La explicación de Rocío, siempre, la expresión de Rocío era, me olvidé. O sea, me olvidé de la taza, terminé de tomar el té, y me olvidé de la taza. Lo cual a mí me enfurecía todavía más, me enojaba muchísimo, porque para mí terminar de tomar el té implicaba tener la taza en la mano. O sea, el último trago de té lo hago con la taza en la mano, ¿cómo puedo olvidarme de la taza? Había algo que para mí no cuadraba y aumentaba el dolor y aumentaba la discusión, y siempre era un gran debate en casa. Pasaron los años, seguimos trabajando, seguimos profundizando en la búsqueda, y gracias a todo ese trabajo que hicimos juntos, llegamos a un equipo de profesionales, psicólogos y psiquiatras, que finalmente nos dieron un diagnóstico. Y ese diagnóstico nos ayuda a entender que efectivamente Rocío se olvidaba de la taza cuando terminaba de tomar el té. Yo hoy tengo una herramienta que en ese momento no tenía, y hoy me puedo acercar a la vivencia de mi hija con una compasión, con una conexión, con una aceptación y con un entendimiento que el relato que yo me contaba en mi cabeza impedía que lo haga en su momento. ¿Sí? Entonces, cuando nos contamos relatos en nuestra cabeza acerca de la situación, estamos perdiendo la oportunidad de conectar. Y ahora llegamos a la segunda herramienta, indispensable para acercarnos a resolver el conflicto con nuestros hijos y con nuestras hijas, y es conectar antes de resolver. Siempre, 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 siempre vamos a intentar conectar antes de resolver. ¿Sí? La situación no era la taza sucia, la situación era el dolor que a mí me causaba interpretar lo que yo interpretaba. La situación no era la taza sucia, era que Rocío se olvidaba de la taza y no había alguien que la escuche con empatía y la refleje y le permita dejarle saber que había sido escuchada en su olvido acerca de la taza, como lo experimentaron ustedes recién cuando fueron escuchados y escuchadas. ¿Sí? Entonces, la primera herramienta era la red, por fuera de nuestro espacio compartido, y la primera herramienta dentro del espacio compartido es conectar antes de resolver. Bueno, parece fácil de hacer, ¿no? Parece fácil de decir, mejor dicho, y difícil de hacer. Así que a mí se me ocurrió que podía
como comparé el taller con una situación de emergencia, socorro, necesito ayuda, se me ocurrió que podía hacer una lista como la que es necesaria conocer en un espacio público o en un espacio de trabajo cuando hay un procedimiento de emergencia. ¿Alguien vio esos cartelitos que están pegados en algunos lugares? En caso de emergencia, primero, busque la salida más cercana. Segundo, tápese la boca con un pañuelo, como ese tipo de cosas. Bueno, yo hice una serie de preguntas, estuve pensando en una serie de preguntas en las cuales podemos ir trabajando con nosotros mismos, con nosotras mismas, para llegar a darnos cuenta si estamos en condiciones de conectar en ese momento, o si tenemos que volver al principio y recurrir a nuestra red. ¿Sí? Bien. Mi idea es leerles todas las preguntas. Quiero ser consciente del tiempo. Tengo un poco de miedo de calcular mal el tiempo, pero vamos a ir surfeando esa ola. Mi intención es leerles todas las preguntas, escuchar algo que ustedes tengan que decir al respecto, alguna repregunta que quieran hacer, algún concepto que no quede claro, y después me gustaría, esto lo vamos a hacer todos juntos, todas juntas, me gustaría que piensen nuevamente en una situación conflictiva y pueden responder para sí las preguntas, porque, bueno, me iba a adelantar, me gustaría eso, después voy a decir lo que estoy callando ahora, porque está al final. Entonces, la primera pregunta que nos vamos a hacer, no hace falta que si la quieren escribir, por supuesto, bienvenidos, y también quiero que sepan que las vamos a compartir. Cuando terminemos de hablarlas, las vamos a compartir. Tai nos va a compartir un cartelito con todas las preguntas. Entonces, la primera pregunta es, ¿puedo describir la situación tal cual es, o me estoy contando una historia al respecto? Bueno, esta me parece que está bastante clara con el ejemplo que yo acabo de dar, entre Rocío y yo. Hay otras formas de darnos cuenta. Si cuando vemos la situación del conflicto pensamos, uy, siempre pasa lo mismo, esto nunca va a terminar, ese estilo de situaciones que a veces se nos presentan en nuestra cabeza, nos indica que nos estamos contando una historia y no que estamos pudiendo describir la situación tal cual es. Bien. ¿Cómo sería describir una situación tal cual es? Bueno, llegó la fecha límite y mi hija no entregó los trabajos del colegio. Eso es una descripción de una situación. Bien. La segunda pregunta es, ¿estoy haciendo un juicio sobre mi hijo, sobre mi hija? Voy a tomar el ejemplo anterior. Llegó la fecha límite y mi hija no entregó los trabajos para el colegio. ¿Estoy pensando que mi hija es desordenada? Digo, uy, mi hija es olvidadiza, uy, mi hija es despreocupada, o cuando, no sé, cuando veo que mi hijo dejó las medias sucias arriba de la mesa del comedor, porque no sé si le ocurrió, pienso que es un desordenado, ¿no? Acá pasan dos cosas. La primera es que, bueno, hay una teoría, la voy a nombrar solamente porque a mí me interesa mucho, quiero que la sepan, es el efecto Pigmalión, y nos dice que cuando nosotros tenemos un juicio sobre una persona, inconscientemente estimulamos que la persona se comporte de acuerdo al juicio que tenemos sobre ella. ¿Sí? Entonces, si yo pienso que mi hijo es un vago, siempre me voy a referir a él desde esa energía, voy a filtrar la información que me llega de él a través de ese juicio, y tarde o temprano mi hijo se va a terminar convirtiendo en el vago que yo pienso que es, lo cual solamente va a reforzar mi juicio sobre él. Entonces, mucho cuidado con eso. Y además, cuando hacemos un juicio sobre una persona, la deshumanizamos a esa persona, porque la estamos alejando de la vivencia real de ese momento. ¿Sí? Perdemos la oportunidad de recibir a nuestro hijo, a nuestra hija, como nosotros recibimos recién a nuestra compañera, a nuestro compañero en el grupo de práctica. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, ¿estoy haciendo un juicio sobre mi hijo, sobre mi hija? Es sumamente importante. La tercera pregunta es, ¿lo que yo quiero
que mi hijo o mi hija haga? ¿Se lo pedí de una manera clara, concreta, específica, realizable, o fui muy vago? Voy a poner un ejemplo. Es impresionante. La madre estaba muy frustrada con el hijo porque le dejaba el almuerzo preparado y le decía, cuando termines de comer, lava los platos. Y cuando ella llegaba del trabajo, podía ver que el hijo había lavado los platos, pero no había lavado los cubiertos, no había lavado los vasos, no había lavado las ollas. ¿Sí? Entonces, ella estaba muy frustrada pensando en la falta de respeto. Repito la pregunta, sí, la pregunta es, lo que igual va a aparecer de vuelta al final. Lo que yo quería que mi hijo haga, ¿se lo pedí de una manera clara, concreta, específica y realizable? ¿O pedí algo abstracto? No es lo mismo decir, me gustaría que todas las mañanas me saludes diciéndome hola, que decir, yo en esta casa pido respeto. Esa es la diferencia entre algo concreto y algo abstracto. El caso con esta madre y su hijo, que lavaba solo los platos, era que para ella se sobreentendía que los platos incluían todas las cosas que habían sido necesarias para cocinar y que se habían ensuciado para comer, y para el chico era no querer hacer algo que la mamá no le había dicho, y si le rayo la olla, y si después se enoja porque no cumplí con la tarea que me había dado. ¿Sí? Estaba este dilema. Entonces, importante la forma en la que hacemos el pedido. Súper importante. La cuarta pregunta. ¿Estoy dispuesta a escuchar que mi hijo o que mi hija me diga que no? Bien. Acá quiero dar un segundo para que puedan respirar el concepto de tener todas las ganas de que algo suceda y escuchar, no. Bien. Me lo imagino a Fer diciéndole a Juanjo, bueno, Juanjo, ¿nos vamos a bañar? No. ¿No? Bien. O, bueno, ese desafío, ¿no? Chequear internamente si verdaderamente tenemos el espacio para recibir un no. Porque si nos damos cuenta que no tenemos el espacio para recibir un no, va a pasar algo que sucede con mucha frecuencia, y es exactamente lo opuesto a lo que nos propone la comunicación no violenta. Y lo que voy a nombrar, espero no estimular a nadie demasiado fuerte, porque puede ser difícil identificarse con esos comportamientos, pero lo que vamos a hacer es amenazar, lo que vamos a hacer es extorsionar, lo que vamos a hacer es someter, ¿no? Vamos a ejercer nuestro poder. En esta casa se hace lo que yo digo. Mientras vivas en mi techo, ¿quién paga las cuentas? ¿Sí? Que ahora puede ser un poco gracioso también, veo algunas caras sonrientes, me alegra eso, y en el momento son situaciones de mucho dolor. ¿Y qué se puede hacer cuando uno no está dispuesto a recibir un no y abrirse a un sí? Gracias, Diana. Vamos a ir pregunta a pregunta, vamos a llegar a esa conclusión. Gracias. Al final vamos a ver. Bueno, de cualquier manera la respuesta creo que ya la dije, la repito, y es recurrir a la red. ¿Sí? Si en cada pregunta yo noto que no puedo lograrlo, que estoy yendo a la resolución del conflicto y no a la conexión, entonces necesito a mi red. Entonces necesito un espacio. ¿Sí? Necesito que alguien me ayude a reconectar, necesito que alguien me ayude a darme cuenta qué me está pasando. Necesito que alguien me ayude a darme cuenta si a mí me molesta una taza sin lavar, o si yo en realidad estoy pensando que mi amor no es recibido. ¿Sí? Volvemos a la red. Bien. Quinta pregunta. ¿Tengo la disposición a oír su versión de los hechos? ¿Sus motivos? ¿Sus sentimientos? ¿Aceptarlos y reflejarlos? Recién en el grupo de práctica, eso fue lo que ustedes hicieron. Escucharon a una persona que estaba compartiendo su visión de los hechos, sus sentimientos, sus motivos, y ustedes los aceptaron y los reflejaron. Bien, nos pasa
con frecuencia que cuando tenemos cercanía con alguien, nos empezamos a contar historias. Bueno, está bien, llegó la fecha límite y mi hija no entregó los trabajos en el colegio porque esa materia no le gusta, porque es vaga. Entonces, lo que me dice, yo no lo puedo aceptar. No tengo espacio para escucharlo porque es más fuerte para mí la historia que yo me estoy contando. ¿Sí? Entonces, ahí está de vuelta. ¿Qué nos pasa si no tenemos la disposición a oír su versión de los hechos, aceptarla, reflejarla? La red. ¿Sí? La red salvadora. Volvemos a la red. Sexta pregunta. ¿Tengo la predisposición a crear a eso lo que llamas conexión, a esa empatía? Exactamente. Sí, sí, gracias. ¿Tengo predisposición a crear una estrategia para salir de ese conflicto en la que aceptemos la creatividad de nuestro hijo y respetemos la capacidad de tomar decisiones que tiene? Cuando creamos una estrategia en la que creemos que vamos a solucionar ese conflicto o salir de ese conflicto y las personas no participan en igualdad, lo más probable que suceda es que una de las personas involucradas esté ejerciendo su poder sobre las demás. ¿Sí? Entonces es muy importante considerar que enfrente nuestro tenemos una persona que quiere ejercer su derecho a tomar decisiones y que quiere poner en práctica su creatividad. Antes había surgido la pregunta de que, por ejemplo, si un adolescente comete un delito, el responsable legal es el padre. Bien, eso también lo podemos tener presentes como madres, como padres, e ir entendiendo que a cada etapa hay decisiones que pueden ser tomadas por esa persona y decisiones que no, inclusive habilidades, ¿no? Hay decisiones que nosotros como adultos no podemos tener. Yo no puedo entrar a un quirófano y querer operar a una persona solo porque decidí que quiero colaborar de esa manera. No tengo la habilidad. Bueno, pero en conjunto, entre padres, madres e hijos, sí se puede tomar, se puede crear esa estrategia. Marshall tenía la técnica de... Marshall tenía 3 hijos y tenía la técnica de denominar capitán a uno de sus hijos por turno. Bueno, hoy el capitán sos vos. Entonces, ese día, ese hijo tomaba decisiones, ¿no? Inclusive lo hacía con su hijo de 3 años. ¿No? Su hijo de 3 años podía tomar decisiones que lo afectaban a él y a sus hermanos también. Entonces es importante considerar esto, ¿no? Bien, vamos viendo el año. Y la séptima pregunta es, si construimos una estrategia en conjunto y volvemos a tener conflictos sobre la misma situación, ¿estamos dispuestas a recorrer juntos, de vuelta, este camino? ¿Estamos dispuestos a volver a hacernos la primera pregunta? ¿Sí? ¿Estamos dispuestos a preguntarnos, ¿estoy viendo las cosas tal cual son, o me estoy contando una historia al respecto? ¿Sí? Es importante tener presente el hecho de que salir de un conflicto es un proceso. ¿Sí? No es blanco-negro. No es, bueno, como me respondí estas preguntas y yo encontré que sí, entonces hicimos una estrategia y se terminó el conflicto, ya está, mágico. Juanjo, ¿te querés bañar? Sí, papá. Siempre, no. Hoy sí, mañana no, pasado no, después sí. Bueno, entonces, tenemos la disposición, tenemos las ganas, tenemos la energía de incentivarnos a nosotros mismos, a nosotras mismas, a recorrer nuevamente este camino para intentar generar la conexión. Esa fue la guía que yo encontré que nos puede servir. Pali dice, a la tercera vez, yo ya me harto y me frustro mucho. Gracias, Pali. Te comparto el lamento que siento al escuchar que hay un conflicto que pasa repetidamente en tu casa, ¿no? Y la sensación de hartazgo y de frustración que vos sentís. De verdad espero que estas herramientas te ayuden. Me imagino que la red te puede ayudar con el hartazgo y con la frustración, y me imagino que esta serie de preguntas te pueden ayudar a que quizás no llegues a la tercera vez,
o algo de eso. O algo de eso. También pasa algo, y es la inmediatez de los conflictos con los adolescentes. ¿Podríamos tener las preguntas? Sí, Clau, ahora cierro esto y las vamos a compartir en pantalla, y además vamos a hacer un ejercicio, todos juntos y todas juntas. Dos cosas. A mí me pasaba que cuando empecé con la comunicación no violenta, todo esto me parecía un proceso burocrático muy grande. ¿Sí? Decía, uy, bueno, pero son 7 preguntas, bueno, pero son 4 pasos, bueno, pero son 4 sillas, bueno, pero son un montón de cosas a las cuales no estaba habituado, y me parecía que me iba a llevar toda la vida, ¿no? Hasta que, me acuerdo de muchísima claridad, buenísimo, hasta que entendí algo que es cierto, no me acuerdo quién fue la primera persona que me lo dijo dentro de la comunicación no violenta, pero desde que lo recibí, me acompaña y me consuela mucho, y es: todo el tiempo que no invierto en conectar, lo malgasto en discutir. Se trata de hacer una elección consciente de en dónde quiero poner mi energía. Voy a repetir: todo el tiempo que no invierto en conectar, lo malgasto en discutir. ¿Y por qué hago la diferencia entre invertir y malgastar? Porque una discusión no lleva nunca a la conexión, lo único que genera es aumentar el dolor. La separación entre las personas se hace más y más y más grande, el silencio se hace más y más y más grande, y las discusiones se hacen más y más y más frecuentes. La comunicación es un músculo. Gracias, Emi. La comunicación es un músculo. Entonces, si ejercitamos el músculo de la conexión, cada vez va a ser más fácil conectar. Y si ejercito el músculo de la discusión, cada vez va a ser más fácil discutir. ¿Sí? Y también me parecía que era un poco raro todo este tema de las preguntas o de los esquemas de comunicación. Y me animé muchas veces en el espacio con Rocío, al principio, me animé a decirle: corazón, ¿me esperás que voy a leer el libro? Yo la tiraba, ¿viste? A ver qué pasaba. ¿Me esperás que voy a leer el libro? Bueno, dale, me decía. Y yo iba y leía el libro. O sea, casi siempre tengo algo al lado mío. ¿Me esperás que voy a leer el libro? Sí, me decía ella. Y yo iba y leía el libro y volvía, y decían, bueno, mirá, me acordé de esto, lo hacemos así, lo hacemos así, bueno, dale. Y un día fue como: corazón, ¿no te parece demasiado raro que yo haga esto? O sea, ¿por qué aceptás como esta pausa, yo voy, leo el libro, vuelvo? Y me dice: porque puedo ver tu esfuerzo. Es sencillo, puedo ver tu esfuerzo, te puedo ver trabajando para cambiar la forma en la que nos comunicamos, ¿no? El otro día, hace un tiempo, un par de semanas, me comentó, bueno, gracias Vanessa por estar, queda en la biblioteca, podés ver el final después, me comentó el anhelo que tenía que quizás los padres y las madres de algunos gracias Nati, de algunos de sus amigos puedan hacerlo también. ¿Cómo me gustaría que tal papá, ¿no?, haga algún tallercito, algún cursito, a ver si la escucha un poquito más, ¿no? Así que, bueno, ahí la semillita se va plantando, aunque nos parezca raro. Entonces, ¿qué hago en el momento del conflicto con mi hijo o mi hija? Saco el papelito donde tengo las preguntas, literalmente lo imprimo, lo plastifico, así no se rompe tan fácil, y lo llevo en el bolsillo atrás del pantalón, lo llevo en la billetera, lo llevo en la cartera. Y en el momento del conflicto, digo a mi hijo: a ver, dame un segundito. Sí, cercanía virtual, es gratificante, realmente, gracias. Y digo a mi hijo, a mi hija: a ver, dame un segundito. Y miro mi checklist de conexión, a ver, ¿en dónde me encuentro? ¿En dónde me encuentro? Y si me doy cuenta que tengo la predisposición interna para seguir trabajando hacia la conexión, entonces sigo adelante. Pero si me doy cuenta que no tengo la predisposición interna para seguir trabajando hacia la conexión, entonces vuelvo a la primera herramienta y le pido auxilio a mi red. Mando un mensaje, alguna llamada. ¿Sí?
¿Y qué hago en el espacio con mi hijo o con mi hija? Pido espacio, transparencia, vulnerabilidad. En este momento, mamá, papá, no tiene las herramientas para poder acercarme a vos. Necesito un poco de espacio. Esto no lo escribí en ningún lado, se me acaba de ocurrir hacerles un pedido a todos, a todas, y es: confíen en el espacio que los y las adolescentes tienen de surfear estas rarezas. ¿Sí? Tienen mucho más espacio del que suponemos. Tienen mucho más espacio del que suponemos. Confíen en ese espacio de decir: mamá, papá, ahora no pueden. Va a ir a buscar a su red, y cuando tenga un poco más de corazón, cuando tenga un poquito más de espacio, va a volver y lo vamos a poder gestionar. Bueno, esas son las preguntas que yo organicé para todos nosotros y todas nosotras en este espacio. Ahora me gustaría dos cosas. Me gustaría si Tai nos comparte, por favor, las preguntitas. Bueno, lo compartiste en el chat. ¿Compartir? Bien, Sí. está bien, sí. ¿Quieres Sí. que comparta la pantalla también? Dale, ahí está, gracias. Y también lo puse en PDF en el chat para que puedan descargarlo. Bien. ¿Todos y todas lo pueden ver? ¿Sí? Me gustaría ver como una manito arriba, algo de eso. Súper, gracias. Súper, súper. Bien. Se ve. Bien. Queda tiempo suficiente para hacer dos cosas. Litsi no lo puede ver. ¿Qué puede pasar con Litsi? Alguien que... Ah, no lo puede ver en el chat. Bien. Pero lo puedes ver en pantalla, me imagino. Bien. Hola, Marshall. Entonces, tenemos tiempo suficiente para hacer dos cosas. Me gustaría que vuelvan a conectar con un conflicto que tengan presente y que le dediquemos, a ver, que le dediquemos, sí, 10 minutos. Tentativamente le damos 10 minutos a esto. Y que respondan las preguntas. ¿Les parece? ¿Quieren un minuto o dos? Este es Marshall, todo el mundo, se los presento. Bueno, más o menos estamos alrededor del tiempo que habíamos propuesto. Me gustaría saber cómo están, si ya quieren volver, si necesitan algún minutito más para llegar al final del checklist de conexión. Vamos a votar. Si quieren algunos minutitos más, levantamos la mano. Entonces, volvemos. Veo muchas cámaras apagadas. Me gustaría ver alguna carita más, pero bueno. Un poquito de lamento, nomás. Nos quedan 15 minutos de taller. Nos quedan 15 minutos para compartir. Me gustaría escuchar sus experiencias. Me gustaría escuchar cómo fue para ustedes las dos rondas de práctica. Bueno, la primera ya escuchamos, pero quizás quiera compartir a alguien que no compartió la primera vez. Me gustaría escuchar preguntas sobre cosas que no hayan quedado claras, o simplemente volver a hablar de algún tema que hablamos durante el taller. Bien, estoy abierto a lo que esté vivo en ustedes. Diana me salvó de tocar el tambor durante 15 minutos para entretenerles. Gracias, Diana. A ver, escuchamos tu pregunta, Diana. Bueno, yo tengo una duda en cuanto, yo tengo un conflicto con mi hijo en donde yo por un lado quiero darles espacio
siempre intento escuchar sus sentimientos y sus necesidades. Pero por otro lado, o sea, se trata de que él hace las cosas, que necesita mucho tiempo para hacer las cosas en la mañana, y para mí es muy difícil. Yo soy muy impaciente, una persona muy impaciente, y me cuesta muchísimo ver que se demora tanto, o sea, 3 horas en terminar todo, y tenemos ese conflicto. Y yo por un lado entiendo que tal vez sea su tiempo, que él no puede más rápido, pero por otro lado tengo esa impaciencia dentro de mí, y es como una lucha interna, y no sé qué hacer en ese caso, porque yo sí quiero darle su espacio, lo entiendo, pero no logro hacerlo compatible con mi manera de ser de alguna manera, y por eso siempre llega el conflicto. No sé qué se puede hacer. Entonces, lo que yo escucho que está pasando, Diana, es que en la mañana tienen dos ritmos muy distintos de hacer las cosas, y sus procesos llevan un tiempo distinto al que tu paciencia puede tolerar. Y entonces una y otra vez vos te encontrás en el dilema de querer darle espacio a tu hijo, de querer aceptar sus sentimientos y no poder hacerlo porque tu impaciencia no te lo permite. ¿Es esa la situación? Sí, 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 es como una Sí, lucha interna. sí, la lucha interna con la que estás lidiando. Y bien, y entonces yo me pregunto, con todo lo que revisamos hoy, ¿cuál de las herramientas que vimos hoy pensás que puede colaborar más efectivamente con tu lucha interna? Bueno, ya tenés el conflicto, que es a la mañana la diferencia de ritmos. Y tenés también, a partir de ahora, un checklist de conexión y una herramienta extra, que es la de construir una red de apoyo. ¿Cómo pensás que podés empezar a estructurar la solución o la conexión alrededor de ese conflicto con tu hijo? ¿Qué es lo primero que se te ocurre que podrías hacer? Está silenciada, Diana. Perdón. Yo creo que, no sé si en este caso yo no me siento, o sea, para mí es muy difícil aceptar que me diga que no, por la impaciencia, o sea, precisamente por eso surge otra vez, ¿no? El problema. O sea, yo le puedo preguntar, ¿puedes terminar a las 10 en lugar de las 11? Y si él me dice, no, no puedo, bueno, yo digo, bueno, pero yo pueda que yo diga que bueno, pero en realidad cuando empieza a pasarse el tiempo, yo vuelvo a no lo resisto, o sea, es demasiado para mí. Entonces yo no sé si en ese caso sería recurrir a la red otra vez. Bien, Aunque claro. yo ya he estado bastante en la red, en red, y he hablado bastante de esto, pero no logro como pasar de ahí. Bien, gracias. Entiendo que hay un acuerdo, o hay un intento de hacer un acuerdo, que sería, por ejemplo, podrías terminar a las 10, y de parte tuya hay un conflicto muy grande cuando no termina a las 10 o cuando te responde que no. Y veo que participaste de grupos de apoyo, de espacios de red, y aún así pensás que no te sirvió. Sí, que Bien, todavía como que no llego al punto donde necesito estar. bien. Entonces yo lo que me imagino es que una situación sin violencia es una situación en donde contemplamos las necesidades de todas las personas involucradas. Entonces, yo lo que estoy escuchando es que tu hijo tiene un ritmo y vos tenés otro. Yo apostaría que en este mismo momento estamos viendo una pantalla donde cada uno y cada una tiene un ritmo que no es igual al de la persona que estamos viendo al ladito, en el cuadradito al lado. Eso lo quiero remarcar, quizás en el intento de darte un poquito más de espacio interno, ¿no? para la aceptación de esta diferencia entre el ritmo de tu hijo y el ritmo tuyo.
Y entiendo que hay un intento de conexión, o mejor dicho, de generar una estrategia de parte tuya, que es preguntarle o ofrecerle a tu hijo la posibilidad de terminar a las 10. Yo me pregunto si existe la posibilidad de generar una estrategia un poco más intermedia. Bueno, entre las 10 que vos querés y las, desconozco, 16, vamos a decir una barbaridad. ¿Cuántas horas más necesita tu hijo para hacer algo? Bueno, ¿cuál es la máxima unidad de tiempo en la que vos te sentís todavía tolerante? Bueno, si tu hijo tarda 2 horas más de la que a vos te gustaría, ¿no? ¿Todavía sos tolerante o ahí ya perdiste la tolerancia? Bueno, entonces pueden ir hasta las 12. Bueno, no, a las 12 no, bueno, 11:40. Entonces, vos ejercitás tu tolerancia al máximo y quiero reconocer que escucho que estás dispuesto a hacerlo, y tu hijo, que está intentando ver cómo hacer las cosas, que no tiene las cosas resueltas. A veces nos pasa también que con los adolescentes y las adolescentes nos confunden ciertos cambios. Capaz, no sé, nuestro hijo se afeita, mide 1,85 m, ¿no? Calza 45, nuestra hija sale de noche, cambió completamente su vestimenta. Pensamos que ya son grandes, pero aún no tienen totalmente construida muchas maneras de tomar decisiones, su psiquis, etc. Entonces, bueno, todavía no sabe él verdaderamente cuál es su ritmo óptimo. Entonces digo, si vos te estirás al máximo y él se estira un poco, ¿pueden encontrar un espacio? Digo, se me ocurre que ejercitar la creatividad es indispensable para encontrar una salida del conflicto. Lo que tienen, los que ya experimentaron, es lo que conocen. Bueno, para salir del conflicto van a tener que probar algo que aún no hayan probado. ¿Tiene sentido eso, Diana, para vos? Sí, 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 sí. ¿Y lo ves probable? ¿Lo ves posible? Sí, lo veo posible. Bien, gracias. Lo veo También posible, muy quiero bien. recordar algo que mencionamos hace un ratito. La salida de los conflictos es un proceso. La salida de los conflictos es un proceso. Si tu tiempo óptimo de terminar las tareas de la mañana son las 10, bueno, ese es el tiempo óptimo. El proceso va a ir escalonado. Va a ser primero a las 12, después 12 menos cuarto, después 11:30. Bueno, van a encontrar una especie de acuerdo en el que vos te tengas que estirar un poquito y él se tenga que estirar un poquito también. ¿Tiene sentido eso? Sí, eso tiene Sí. sentido y también me hace pensar un poco, ¿no? De yo de pronto ser un poco flexible, no tan estricta de pronto en cuanto a que si un día resulta que se demoró hasta las 2, eso como que me saca otra vez de todo el esquema y digo, ya perdimos todo lo que hicimos. Pero un poco como ser tolerante en eso y decir, ok, es un día, ¿no? No es todos los días, eso también, sí. O sea, sí, Claro, esa claro. No, no se flexibilidad. perdió todo el trabajo previo. Fue Sí, un momento. exacto. Hoy no se logró. Bueno, estoy yendo al gimnasio. Bueno, hoy no fui, pero no se perdió todo lo anterior. Estoy Ujú. haciendo una dieta. Bueno, el sábado comí torta. No se perdió todo el trabajo que hice en toda la semana. Ese recordatorio querés tener de ahora en más, ¿puede ser, Diana? Sí, exactamente, Bien, exactamente. gracias. Gracias por Muchísimas compartir tu gracias. experiencia. Sí, Gracias. gracias. Bien. Todavía tenemos tiempo. Voy a buscar el tambor para entretener. No, Pali me salvó de vuelta del tambor. Gracias. Hola, gracias. Creo que queda muy poquito tiempo, trataré de ser breve. Yo estoy acá, no tengo hijos, adolescentes, soy terapeuta, soy psicoterapeuta y trabajo con personas con enfermedades raras. Estamos hablando de gente que tiene enfermedades crónicas y hay como ahorita una fuerte, no ahorita de siempre, pero como que últimamente lo escucho más, una fuerte problemática que me reflejan, que me expresan los papás, las mamás, respecto a el manejo de la enfermedad y la adherencia terapéutica en la edad adolescente. Entonces acá podemos tener muchísima, de pronto con los adolescentes estoy escuchando, claro, herramientas de negociación en donde, bueno, si no te bañas ahorita, al ratito, ok, si quieres te esperas un poco, pero en cosas de salud como estas, de pronto no se puede hacer. O sea, tenemos niños, bueno, adolescentes que tienen que tomar un medicamento a cierta hora o una rutina de alimentación específica en donde si no está de por medio
literalmente su vida. O sea, niños que tienen que tomar maicena cada 4 horas porque tienen procesos de glicosidación complicados y si no lo hacen, caen, ¿no? O los temas, por ejemplo, de autoconcepto y cuando las enfermedades son enfermedades que a lo mejor representan una deformidad en la carita o en el cuerpo o algo y todo este rollo que implica, que quizá de chiquitos, demás niños no generaba tanto problema o no les era tan, pues, tan problemático, claro. Y ahorita en la edad adolescente, pues siendo que hay que pertenecer a través de cómo somos, quiénes somos, ¿ya? Y es muy complicado para estos chiquitos que, aparte de estar viviendo con una enfermedad, están pasando por un proceso de vida como lo es la adolescencia. Y doloroso y frustrante también para los papás que de pronto, o sea, lo que quieren es que los niños estén bien, estén sanos, pero no encuentran las formas, terminan chocando y todo se pone peor. Así que me gustaría, no sé, escuchar algún consejo o algo, porque de pronto cuando yo soy la que, como la caja de quejas, de dudas, de preguntas, y tampoco sé para dónde orientar a los papás. Entiendo su frustración y la empatizo con ella, pero ya de ahí ya no tengo mucho más que decirle. Gracias, Pali. Lo primero que quiero hacer es honrar el dolor, el profundo dolor que están atravesando todas las personas involucradas en esa situación. Vos, como la profesional que quiere acompañar a ese adolescente, a esa adolescente que está atravesando una situación difícil, y además contener el dolor de los padres. ¿Sí? El dolor de los padres que buscan ayuda y aún así encuentran límites que no pueden sobrellevar. Y el dolor de estas criaturas, las personas que van creciendo y ya de por sí tienen desafíos muy grandes, y cuando llegan a la adolescencia se encuentran con desafíos aún más profundos, como por ejemplo el de tener alguna condición física que les hace más complicado todavía el pertenecer o el ser aceptados y aceptadas, ¿no? Y la construcción de rutinas alrededor de las cuales depende inclusive de la supervivencia, el tener una dieta estricta, no comer por placer, sino para mantenerse vivos, vivas, el tener que tomar medicaciones repetitivas, y los profundos desafíos que se generan alrededor de eso. Lo primero que quería hacer era visibilizarlo y honrarlo. Gracias. Y quiero decir lo que voy a decir a continuación con la conciencia de saber que lo estoy sintiendo y que no estoy repitiendo una frase hecha. Lleva tiempo. Los procesos no son de la noche a la mañana. Y cuando hay enfermedades involucradas, los procesos por lo general son más largos, más dolorosos, y la red necesita ser de personas más capacitadas y de más personas. Y de más personas. ¿Sí? Yo compartí la historia de la taza de té y después les compartí que un poco de entendimiento y de comprensión llegó cuando un grupo de profesionales nos dio la respuesta. ¿Sí? En este momento hay 2 psiquiatras, terapistas conductuales, de por medio, trabajando conmigo y con mi hija para que podamos sobrellevar el dolor y las situaciones desafiantes. Muchas veces el recurso que queda es la aceptación. Es poder aceptar que esto es lo que es. ¿Sí? El hijo, la hija con la que vivimos no es la que imaginamos. Los recursos que tenemos no alcanzan. Y la situación es dolorosa. Quiero hacer una diferencia grande, soy muy consciente del tiempo, quiero que lo sepan las chicas, ya voy a cerrar, y quiero honrar el dolor y la duda de Pali. Quiero hacer la diferencia entre aceptación y resignación. ¿Sí?
No se trata de decir esto es lo que es y no seguir intentándolo, ¿no? Sino de vivenciar y de aceptar el dolor que toca como padre, como madre, como adolescente y como profesional que está acompañando. ¿Sí? Espero de verdad que encuentren la fuerza para seguir construyendo el espacio de apoyo que esas personas necesitan, Pali. ¿De alguna manera sirvió la respuesta que te di? ¿Pensás que te acompañó de alguna manera? Sí, me acompaña y me sirve. He anotado la salida de los conflictos de su proceso, redes más grandes en cantidad y calidad y aceptación, como palabras clave. Sin embargo, honestamente también me sigue quedando, me sigue faltando. Sigo un poco perdida. Sí. Pero bueno, entiendo que se tendrán o tendré yo personalmente que generar como estos espacios, porque siento que me toca, también hay como una suerte de responsabilidad / culpa, en el sentido de que de pronto también me da como, uy, no sé cómo hacerlo, o hasta ciertamente también me dan un poco de flojera los adolescentes. Hace rato en mi sala chiquita le decía a mi compañera, los adolescentes no son mis pacientes favoritos, ¿no? No es que me encante trabajar con adolescentes, pero entiendo que son el grupo etario con más necesidad dentro del grupo al que yo veo. Entonces se me juntan muchas cosas también. Sí, Pali, sí, puedo verlo, puedo verlo. Voy a recurrir a la frase de una persona que estimo mucho, que nos la regaló en un retiro y nos dijo: mi amor es infinito, pero mi tiempo no. Tengo un dilema interno muy grande por las ganas de seguir acompañándote y quiero honrar la organización del festival y de Viviendo y el pedido que nos hace la organización de cerrar las salas a tiempo. Te quiero decir que te escuché los desafíos a los que te enfrentás y el dolor que eso te causa a vos y a las personas con las que trabajás. Y la intención de seguir. Escuché la intención de seguir y de seguir construyendo. Ahora Tai va a compartir mi mail y mi Insta. Veo personas compartiendo su mail, compartiendo sus datos de contacto en el chat. Sigámonos, agreguémonos, armemos red, construyamos un espacio juntos y juntas para seguir. ¿Cómo conformar las tribus? A ver la pregunta y con esto cierro. ¿Cómo conformar las tribus o hacer parte de una red de apoyo para padres y docentes? Claudia, quizás la respuesta pueda ser un poco dura, pero si donde vos estás no hay una red, entonces el trabajo es construirla mirando hacia el costado y preguntando: che, ¿querés participar de esto? Che, ¿querés participar de esto? Cada 1000 que te digan que no, alguien te va a decir que sí, y eso ya empieza la red. Bueno, llegamos al final, me quedo con muchísimas ganas de seguir. Estoy como sumamente feliz de haberles visto en este espacio. De verdad, espero haber hecho, aunque sea un poquito, para contribuir con los conflictos que están viviendo en su casa. Y me gustaría mucho si podemos, gracias a ustedes también, si podemos desmutear los micrófonos y saludarnos en voz alta a todos. Gracias, Leon. Marche, Quiero compartirte algo más antes de que abran todos sus micrófonos y antes de que se vayan. Ahora en el siguiente bloque se abre un espacio al que nosotros llamamos espacio de conexión, que justamente lo creamos para estas situaciones donde quedan muchas ganas de compartir y falta tiempo. Entonces, bueno, les invito a las personas que estuvieron en esta clase y quieren conocerse más, fuera de la estructura de un taller, o León, si tenés ganas de ir ahí, seguir compartiendo algo más. Yo puedo disponer la página web. Yo puedo disponer de media hora más, hasta las 18 puedo estar, así que podemos aprovecharnos. Ahí preguntan, mi mail está en pantalla. Sí, mi mail es leonnbcortac@gmail.com y mi Instagram, que la verdad es que lo uso más que el mail, es leon-cnb. Bueno, gracias Emi. Gracias, León. Gracias organización.
Gracias a todos y todas por estar. Fue un placer. Ahora sí, les invitamos a... Ahora sí pueden saludar, ¿eh? Si quieren. Veo corazoncitos. Gracias, Marci. Un placer. Gracias, gracias. Gracias, León. Gracias, equipo Viviendo CNB. Gracias, Taina. Gracias, Emi. Y gracias a todas y todos por estar acá. Esperamos que sigan disfrutando del festival y quienes quieran colaborar con una breve retroalimentación, ahí en el chat tienen el link al formulario. Lo valoramos mucho. Así que bueno, ya cerramos la sesión. Muchísimas Gracias, gracias Bren. por venir. Gracias, Bren. Gracias a todos. Chao a todos, chao.